Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a trabajar, a desarrollar una tabla de mortalidad. Pues para esto lo que vamos a necesitar de antemano es conocer un conjunto de datos. Pues en esta ocasión yo voy a trabajar con esta pequeña data que va a estar compuesta por las edades, número de funciones, el número de nacidos, que era la n, el número de muerte y el número de amplitud. Sí, amplitud. Para esto, luego que tengamos estos valores de nuestra pequeña data, lo que necesitamos es saber calcular las variables de nuestra tabla de mortalidad. ¿Cómo va a estar compuesta nuestra tabla de mortalidad? Nuestra tabla de mortalidad va a estar compuesta por estas variables: las edades, la amplitud. Aquí tenemos la tasa específica de mortalidades, n de m sub x, el promedio de años de personas vividos por aquellos que murieron entre las edades de x y x más n, la probabilidad de fallecer entre las edades de x y x más n, la probabilidad de sobrevivir entre las edades de x y x más n, el número de sobrevivientes a la edad x, número de funciones entre las edades x y n, el número de años de personas vividos entre las edades de x más n, el número total de años de personas que le resta por vivir a los sobrevivientes a la edad exacta de x y la esperanza de vida. ¿Cómo vamos a calcular? Vamos a obtener estas variables de la primera tabla de esta tabla que tengo aquí, de esta pequeña base de datos, porque tenemos un conjunto de ecuaciones. Estas ecuaciones pues las podemos encontrar en cualquier libro de mortalidad. Todas generalmente son iguales. Vamos a trabajar con aproximadamente como 8 a 10 pasos. Una vez que tengamos estos, entonces lo que tenemos, vamos a tener unos criterios para desarrollar nuestra tabla de mortalidad. Y para esto vamos a decirlo que si nuestra tabla para las edades menores que 4, vamos a trabajar con la tabla, con este criterio, con la tabla de Coelho-Diemain. En su publicación de Regional Model, The Life Stable and the Stable Population, adoptaron la relación de 1 a sub 0 y 4 a sub 1 para esos valores. ¿Cómo lo vamos a calcular? Si la tasa, esta tasa que yo le había hablado acá, que la tasa específica de mortalidad es menor que 1 o menor que 5, entonces aplicamos estos criterios que tenemos aquí. Esto lo vamos a ver cuando vayamos ya a ejecutar el código. Luego, tenemos aquí las ecuaciones para calcular el número de funciones de las variables que yo le había comentado. Estas variables que tengo aquí, algunas, por ejemplo, lo que es la probabilidad de función, probabilidad de sobrevivir, el número de sobrevivientes y el de función. Vamos a calcularla de esta manera. Y bueno, y como raíz para el número de sobrevividos, ¿sí? De sobrevivientes, vamos a ocupar aquí que L sub X, el número de sobrevivientes, vamos a ocupar un radix de 10.000. Bueno, pasémonos a RStudio. Bueno, lo que tenemos primero que hacer es cargar nuestra librería. Si ustedes no la tienen cargada, la pueden instalar fácilmente. Ok, en este caso yo voy a ejecutar mi librería, que en este caso sería dplyr, la librería foreign. rcooler no la voy a ocupar en este momento porque no voy a trabajar con esta data, pero la librería reads para, esta librería, bueno, pues una vez que ya hemos cargado nuestra librería, lo que vamos a hacer es a mandar llamar nuestra base de datos. ¿Cuál data en este caso, la data con que yo voy a trabajar es esta que yo le estoy mostrando? Este conjunto, estas 4 variables son las que yo voy a mandar a llamar. La mando a llamar. Tengo un problemita aquí, tengo un problemita con la variable edad, por lo tanto la voy a convertir en una variable
numérica, cargo mi tabla en un data fragment y ya. Lo que voy a hacer ahora es visualizar mi tabla. ¿Cómo me queda la tabla que tengo acá? La tabla que yo le mostré en el PowerPoint, para que la chequeemos. De esta manera, si ustedes se fijan, esta es la base de datos que nosotros vamos a trabajar, que es la misma que yo le había mostrado aquí con el PowerPoint, esta que tengo acá. Muy bien, una vez que tengamos cargada nuestra base de datos, bueno, proseguimos a calcular las variables. Recordemos que nosotros necesitamos calcular esta variable que tengo aquí. Para calcular, esta sería, va a estar compuesta, de esta manera está compuesta una tabla de mortalidad. Ok, ¿qué hacemos entonces? Calcular la tasa específica de mortalidad. Si uno hemos visto en la presentación, la tabla de específica de mortalidad la voy a calcular de esta manera, como el número de funciones entre el número de sobrevividos. Mando a llamar ese código, ya está. Si ustedes se fijan, voy a volver a cargar mi tabla y aquí, perdón, y aquí ya se nos va a haber creado nuestra tabla. Tenemos aquí tengo, fíjense bien que ya se creó el número de tasa específica de mortalidad, ¿sí? Okay. ¿Qué era esta la tasa específica de mortalidad? Una vez que tengamos esto, lo que necesitamos es obtener el promedio de los años de personas que en el intervalo por aquellos que murieron. Para esto hay dos maneras de hacerlo. En este caso yo lo voy a hacer, voy a suponer que va a ser constante, va a ser que no va a variar con respecto al tiempo. Entonces, por tanto, yo le voy a decir que en la tabla, lo NAX va a ser, me le haga una repetición por cada 19. En este caso, ¿por qué 19? Porque es el número de fila que tengo. Okay, una vez con esto, y la otra manera es que yo le tome, por ejemplo, de la prestado a K-Fits and Flyer de 1971, ese conjunto de datos, lo mande a llamar y haga esto mismo que voy a hacer acá. Pero yo en este caso le voy a trabajar con esto, van a ser 2.5 para cada uno, mi NAX, ¿sí? El número de personas sobrevividas en ese intervalo. Ejecuto. Una vez que ejecuto, me voy a fijar en mi tabla y aquí tengo el número de personas sobrevividas. En este caso va a ser constante. Si ustedes se fijan, 2.5, 2.5 y así sucesivamente hasta llegar a los 85 años, más de 85 años. Fíjense bien, hemos dicho que para las edades, para las personas que recién nacidas, que son menores que 5 años, vamos a calcularlo con el criterio de Colin Denny. ¿Cómo que significa eso? Pues lo que vamos a hacer en este caso, me regreso a RStudio y le voy a decir, si la tabla que tengo aquí, esto es mayor que 0.2, perdón, es mayor que 1.07, usamos la expresión como una ayuda, ¿verdad? Y luego la tabla de la ANX que hemos calculado, vamos a poner una condición, va a ser 0.30 y 1.352, y la tabla va a estar de 1 a 2 para la cantidad de sobrevividos en ese intervalo. Luego, una vez que hemos esto, lo que hacemos es una sumatoria de cada una de estos según las condiciones que hayamos tenido aquí. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar esta instrucción. Ejecutamos y vamos luego que me muestre en la última fila la tabla y que me presente esta instrucción. Me presente los números sobrevividos en el intervalo, uno entre esos últimos que hemos hecho. Vámonos a nuestra tabla
para que vamos viendo cómo nos va quedando. Y si ustedes se fijan, anteriormente en las dos primeras filas yo tenía 2.5, pero ahora como tengo edades que son menores que 5, entonces aplicamos el criterio que le habíamos acordado antes, el criterio de Cole-Dellemy, para que calcular el número de sobrevividos en ese intervalo. Okay. Una vez que tengamos esos, entonces lo que calculamos, vamos a calcular las probabilidades de muerte y la probabilidad de sobrevivencia. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, sencillamente, a la tabla, vamos a agregar todos esos valores a la tabla, le vamos a decir que el número de n, el intervalo, ¿sí? El ancho del intervalo, que en este caso va a ser 5, va a estar multiplicado por la tasa de mortalidad, ¿sí? Por la tasa específica de mortalidad, entre 1 más n entre la tasa que acabamos de calcular, que era el promedio, por la tasa específica de mortalidad. De esta manera, las probabilidades de sobrevivencia va a ser 1 menos la probabilidad de defunciones, ¿sí? La probabilidad de muerte. Ejecutamos. Bajo este supuesto debemos tener una tabla cerrada y vamos a considerar que todas las muertes son iguales a 1, Q1, son iguales a 1, vamos a considerar que las muertes, me abajo esto, disculpen, que son iguales a 1, vamos a considerar que todos mueren, que es igual a 1, o que nadie sobreviva para la probabilidad de 0. Entonces le vamos a dar esas condiciones, y luego vamos a calcular un radix. En este caso, el radix que vamos a utilizar para la cantidad de personas que están sobreviviendo va a ser de 100.000. Ejecutamos. Luego que hayamos calculado esto, vamos a calcular el número de personas que murieron entre la edad de X y X más N. En este caso, vamos a calcular, ¿cómo sería? La diferencia del div del número de sobrevivientes menos el último valor de las personas que han sobrevivido. Ejecutamos. Luego calculamos los sobrevivientes y años de personas vividos arriba de la edad X, es decir, la NT de X. Ejecutamos esa instrucción. Esto que nos va a quedar, el número va a ser L menos la cantidad de funciones multiplicado por N más el número de funciones por N de a sub X. Y el T de X va a ser la sumatoria de esto que tengo acá. Y por último, lo que tenemos es calcular la esperanza de vida. Esperanza de vida, calculamos que sería 2nt sub x entre la cantidad de sobrevivientes que teníamos en ese momento. Bueno, de esta manera hemos construido nuestra tabla y vamos a chequear ahora cómo nos queda nuestra tabla. Fíjense bien que ya tengo todos los elementos de la tabla de mortalidad. Estos son todos los elementos de mi tabla de mortalidad. Ya con esto yo puedo hacer cualquier tipo de análisis, por ejemplo la esperanza de vida de una persona que recién nacida. Me interesa la esperanza de vida, por ejemplo, de la persona recién nacida que tiene que tienen la edad de 0, va a ser de cuánto, de 69. Esto de qué va a depender, del país del país de donde hayamos recolectado los datos. En este caso yo estoy trabajando con un ejemplo que le puse aquí, tabla de mortalidad de Guatemala. Pero podría ser de cualquier otro país. Por ejemplo, la probabilidad, vamos a ver cuál sería la esperanza de vida de una persona que tenga, por ejemplo, 55 años. La esperanza de vida de una persona de 55 años más o menos va a andar en 23. O sea que la esperanza va a ir bajando, la esperanza de vida va a ir bajando. Son ejemplos hipotéticos, no quiere decir que la data sea una data realista, ¿verdad? Yo le puse el nombre así, pero para que tengamos valores más exactos tendríamos que ir viendo
tenemos que ir viendo o considerar una tabla, los valores reales del país. Podemos graficar, por ejemplo, a ver si logramos graficar, por ejemplo, la esperanza de vida. Yo le voy a llamar n de x. A ver qué nos queda la esperanza de vida. ¿Cómo se nos va a presentar esa gráfica? Vamos a ver. Aquí se nos presentó un pequeño inconveniente. Vamos a revisarlo. Bueno, entonces lo que le voy a hacer aquí la tabla, esto, y que me presione esos valores. Si fíjense bien, que aquí tengo la esperanza de vida. Vamos a hacer un pequeño zoom a esto que tengo acá, para que miremos cómo se va comportando la esperanza de vida. Está cargando un poquito. Esta es la esperanza de vida para este ejemplo que tenemos nosotros. Dice bien que va a ir cayendo conforme pasa el tiempo, los años. Recordemos que aquí tenemos los años en el eje horizontal. Conforme va el tiempo, la persona va a ir falleciendo. Y tiene lógica. Una persona tenga, por ejemplo, 50 años, 20 años, 55, o sea, la esperanza de vida va a ir cayendo. La probabilidad de muerte va a ser mayor. Y así sucesivamente. De esta manera, amigos, hemos llegado a concluir este pequeño ejemplo de cómo construir una tabla de mortalidad. Espero que le haya servido, le pueda servir de mucha ayuda. Le agradecería que se suscriban a este canal y le den like y lo compartan. Bueno, seguiremos trabajando en otros videos más adelante. Gracias, hasta luego.